Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días. Bueno, vamos a seguir con la semana 13, donde vamos a ver el tema de corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Veremos entonces todo lo concerniente a corriente eléctrica y circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, veamos primero, definamos nosotros qué entendemos por corriente eléctrica. Es un flujo de cargas eléctricas. Ya vimos la clase pasada qué entendíamos por carga eléctrica, ¿cierto? Eso es este flujo, este movimiento de cargas eléctricas debido a una diferencia potencial, ¿sí? Entre dos puntos de un conductor. Entonces tienes ahí un conductor y vamos a ver en este caso un movimiento de cargas. Eso te indica la dirección de la corriente. Entonces en este caso hay un flujo de muchas cargas. Y en este otro caso un flujo de pocas cargas. Entonces el flujo neto de cargas eléctricas de un potencial eléctrico mayor a uno menor. Dentro de un conductor existe un campo eléctrico que realiza trabajo para mover las cargas. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, estas cargas eléctricas se mueven debido a la presencia de un campo eléctrico, ¿no? Este, de acuerdo a la dirección del campo eléctrico, vamos a ver si una carga se mueve hacia una dirección o hacia otra dirección. Por ejemplo, si nosotros tenemos este campo eléctrico representado por esta flecha hacia la derecha, entonces las cargas, como son positivas, se moverán hacia la derecha también, porque, como vimos en la clase pasada, habrá una fuerza eléctrica apuntando hacia la derecha, en la misma dirección del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, justamente esa fuerza eléctrica es la que empuja a estas cargas, en este caso, hacia un lado o hacia el otro en este conductor. Y bueno, vemos que estas cargas se mueven de un potencial eléctrico mayor a uno menor, ¿no? En este punto A tenemos un potencial eléctrico BA, en este punto B un potencial eléctrico B sub B, donde BA es mayor a B sub B. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es la diferencia potencial, potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B, a lo que se llama eso el voltaje. Algunas observaciones. Vamos a ver de que en un conductor sólido la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres, ¿de acuerdo? Entonces, ya no van a ser simples cargas positivas como en el caso anterior, sino estamos hablando de un conductor sólido, un caso muy específico. Vamos a tratar de cargas negativas las que se van a mover. En los conductores, en los fluidos conductores, líquidos y gases, la corriente se debe al movimiento de iones positivos y o negativos. ¿Ok? Entonces, la corriente eléctrica puede deberse a cargas positivas o cargas negativas. En el caso muy especial de conductor sólido, se debe a cargas negativas. Observación 2. La corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. Tiene sentido opuesto al movimiento de los electrones libres. Es decir, tiene el mismo sentido del movimiento de las cargas positivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto en realidad? Justamente, ¿no? Lo que te indica la diapositiva. Acá, por ejemplo, tienes un conductor eléctrico. Este conductor eléctrico tiene cargas eléctricas que se, digamos, que se mueven. En este caso son estos electrones libres, estas cargas negativas. Entonces, si uno le aplica un campo eléctrico a este conductor, estos electrones van a moverse en ese sentido. Entonces, los electrones, ustedes se pueden dar cuenta de que van a moverse hacia la izquierda en este caso. Sin embargo, el sentido convencional de la corriente eléctrica sería el sentido opuesto en este caso. Entonces, hacia la derecha sería el sentido convencional de la corriente eléctrica y hacia la izquierda sería el sentido real de la corriente eléctrica. Entonces, el sentido real y el sentido convencional de la corriente eléctrica en un conductor sólido es, son opuestos en este caso, ¿no? El sentido real del sentido convencional. Entonces, la corriente eléctrica que se estudia aquí se llama corriente continua o directa porque la carga siempre fluye
de un potencial mayor a uno menor. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tenemos una serie de observaciones. Entonces, para tener en cuenta lo siguiente nada más. Mm, ¿Cuál es el resumen de lo que hemos visto? Hasta este momento hemos visto lo siguiente. Tenemos un conductor eléctrico, ¿de acuerdo? Acá colocamos este conductor. Ok. Ahora, dentro de este conductor hay un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a suponer de que este campo eléctrico está apuntando hacia la derecha, por ejemplo. Entonces acá hay un campo eléctrico representado por estas líneas de fuerza de campo eléctrico. Aquí está, este campo eléctrico. Acá está la flechita hacia la derecha. Bien, entonces acá tenemos este campo eléctrico que está generado dentro del conductor. Este campo eléctrico está relacionado con una diferencia potencial. Entonces aquí vamos a tener un potencial eléctrico VA, por ejemplo. VA, ¿te acuerdas? Y aquí, en este otro extremo, vamos a tener un potencial eléctrico V sub V. Como nosotros hemos visto en la clase anterior, si tenemos este campo eléctrico, mira, fíjate, y tenemos, supongamos que esto sea una superficie equipotencial, mirando desde el punto de vista microscópico. Este que sea una superficie equipotencial y este que sea otra superficie equipotencial. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es mayor? Podríamos asegurar que uno es mayor que el otro, ¿no? BA y B sub B. ¿Cuál sería el orden, jóvenes? ¿Mm? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál era mayor? ¿BA a B sub B o al revés? ¿Mm? Era BA, ¿cierto? Claro. Entonces, vamos a acá colocar. Ya. Este era mayor. Eso ya lo puedes ver en la clase anterior. Claro. Este potencial en BA va a ser mayor siempre al B sub B. Bien, entonces, acá como te das cuenta hay una diferencia de potencial eléctrico. Hay un voltaje. A esa diferencia de potencial se le llama voltaje. Si tú dejas libre a una carga eléctrica negativa, por ejemplo, a un electrón, aquí está, también por la clase anterior, este electrón dentro de un campo eléctrico va a sufrir una fuerza eléctrica. En este caso, la fuerza eléctrica que este electrón va a seguir va a ser, va a tener una dirección contraria a las líneas de campo eléctrico, a estas líneas de fuerza. Entonces acá vamos a tener, acá está este vector, fuerza eléctrica. Tú ya sabes cómo calcular esta fuerza eléctrica, ¿cierto, no? Bueno, ya hay una fórmula que hemos visto en la clase pasada. Teniendo en cuenta que esta carga tiene una carga Q, por ejemplo, campo eléctrico, calculas rápidamente la fuerza eléctrica. Pero eso no es todo, jóvenes. Si eso pasa para un electrón, eso pasa para todos los electrones que están presentes aquí. Entonces, todos los electrones van a poseer esta fuerza eléctrica. Entonces, todos los electrones, en pocas palabras, se van a mover hacia la izquierda en este caso. Entonces, todos se van a mover hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Todos van a tener este movimiento hacia la izquierda. Entonces, esta dirección justamente te indica el sentido real de la corriente eléctrica.
¿De acuerdo? Sin embargo, habíamos mencionado de que nosotros ahora no íbamos a tener en cuenta este sentido real de la corriente eléctrica. En realidad, los electrones se mueven hacia la izquierda en este caso. Siempre nosotros vamos a tener en cuenta el sentido contrario y se le llama el sentido convencional de la corriente eléctrica. Lo vamos a colorear de este. A ese se le llama el sentido convencional de la corriente eléctrica. Ok, jóvenes, perfecto. En eso consiste la corriente eléctrica dentro de un conductor sólido. Dentro de un conductor sólido, los que transportan esta corriente eléctrica, los que generan esta corriente eléctrica, es este movimiento de electrones libres dentro de este conductor sólido. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso sería todo lo concerniente a lo que hemos hablado ahora. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora, em, hemos hablado de que existe un movimiento de electrones. Esto te genera una corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo cuantificamos esta corriente eléctrica? Existe una nueva cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica. Entonces, es una cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que se transporta por un conductor en un intervalo de tiempo. Matemáticamente sería I es igual a Q entre T, donde Q es la carga eléctrica neta y T es un intervalo de tiempo. Las unidades están dadas en amperios, ¿de acuerdo? Entonces acá tienes una, una pila que se conecta a un foquito en este caso. Y en este caso, ¿no? Esta pila le suministra un determinado voltaje a este foquito y ya como vamos a ver más adelante, este foquito va a tener una propiedad que se llama resistencia y va a estar relacionada justamente con esta I, que es la intensidad de corriente eléctrica, es la cantidad de corriente que se le puede, que va a atravesar a este foquito y a todo ese circuito, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres verlo de otra forma, sería de la siguiente manera. Vamos a repasar este concepto. Vamos a usar este mismo gráfico, ¿te parece? Y vamos a aumentar esto más. Vamos a aumentar esto más. Entonces, mira, supongamos que a esta sección transversal de ese conductor, esta sección transversal le voy a llamar que sea de área A, por ejemplo, de área A. Va a atravesar una cierta cantidad de carga. Supongamos que estos electrones formen una carga Q, por ejemplo, ¿no? Todos estos electrones, no necesariamente tres, sino n electrones, formen una carga Q. Y esta carga, esta cantidad de carga, atraviese esta área de sección transversal en un determinado tiempo. O sea que lo hagan en un determinado tiempo t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la relación entre la carga que atraviesa esta sección transversal, la intensidad de corriente eléctrica y el tiempo? Entonces, va a haber una cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica, cuya dirección está en la misma dirección de la corriente, del sentido convencional de corriente, o sea, sería en esta dirección de aquí. Ajá, esta dirección de aquí. Ese sería el sentido de I. ¿Y cuál sería la relación entre Q, I y el tiempo t? Por definición misma sería Q, cantidad de carga que atraviesa esa sección transversal, esta sección transversal de área A. Este es igual a la intensidad de corriente, que en este caso le vamos a llamar I, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar I, multiplicado por el tiempo t. Ese tiempo en que le tardó a esta cantidad de carga atravesar esta área de sección transversal. Un tiempo t.
Entonces, esa sería la primera fórmula que vamos a aprender en la clase. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? El kit, ¿no? Q es igual a I por T. Bueno, en la diapositiva ese T pasó a dividir y llegaron a que I era igual a Q entre T. Es lo mismo al final, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta formulita tan inofensiva es la que nosotros vamos a recordar ahora para los problemas. Ok, entonces, antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer un problemita ya para ir eh, y viendo las aplicaciones que se pueden dar. Por ejemplo, ¿no? Acá dice el problema número 1. En la figura se muestra un tubo fluorescente que tiene en su interior gas inerte. Al aplicarse una diferencia potencial entre sus extremos, el gas se ioniza y se establece un flujo de corriente eléctrica. Los iones negativos se desplazan hacia el polo a razón de, y te mencionan una cantidad interesante, física interesante, ¿no? Ahí te están inventando. Una razón de 1,25 por 10 a la 18 iones por segundo. O sea, te están dando una cantidad de carga por tiempo. ¿De acuerdo? En este caso, la carga está implícita en la cantidad de iones que están atravesando una sección transversal determinada. Y los iones positivos se desplazan a la misma razón hacia el polo B. Determine la intensidad eléctrica de corriente establecida por iones positivos en el tubo fluorescente. Entonces acá tenemos que la carga eléctrica del electrón en valor absoluto es de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿De acuerdo? En valor absoluto porque el electrón tiene carga negativa. Entonces, jóvenes, acá tenemos un tubo fluorescente. Acá tenemos el punto A y el punto B. Entonces, la corriente eléctrica se debe a un transporte de cargas. En este caso, este no es un conductor sólido, este es simplemente un tubo fluorescente donde va a haber un transporte de cargas. Unas cargas van a ir hacia A y otras cargas hacia B. ¿Cómo así se genera ese movimiento? Porque dentro de ese tubo se genera un campo eléctrico debido a un voltaje. Y justamente es lo que vamos a tener aquí. Una carga eléctrica positiva se va a mover hacia la derecha, ¿de acuerdo, jóvenes? Y una carga negativa se va a mover hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Tú dirás, profesor, ¿por qué? Porque cuando tú conectas este tubito a esta pila, este polo es positivo y el otro es negativo. Siempre la línea más larguita es la positiva y la más corta es la negativa. Y como este polo es positivo, este extremo A, como está conectado con el polo positivo, también será positivo. Entonces acá habrá cargas positivas. Y el polo negativo, como está conectado con el punto B, hará que el punto B sea negativo. Entonces, habíamos quedado que el punto A era positivo y el punto B negativo. Entonces, como el punto A es positivo, con cargas positivas que estén próximas a él, habrá una fuerza eléctrica de repulsión. Entonces, como el punto A es positivo y esta carga es positiva, habrá una fuerza de repulsión. ¿De acuerdo? Y como el punto B es negativo, hacia una carga negativa, también habrá una fuerza de repulsión. Por eso que hacia el extremo A las cargas negativas van y hacia el extremo B van las cargas positivas. Es justamente por eso. Entonces, si una cantidad n de cargas positivas se desplazan hacia el punto B, eso es lo mismo decir de que una cantidad n de cargas negativas se desplazan hacia el punto A. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, los iones negativos se desplazan hacia el polo A. Todos estos iones negativos se desplazan hacia el, hacia este polo A. ¿Y eso qué te indica?
si las cargas que se están moviendo son las negativas, en este caso, y se desplazan hacia la izquierda sería el sentido real de la corriente eléctrica, y en el sentido contrario sería el convencional, ¿de acuerdo? Entonces, de la definición de intensidad de corriente y de la cuantización de carga. Entonces, tenemos esta definición que hemos visto hace un momento, y tenemos la otra formulita que te acuerdas de la clase pasada. La carga era igual al número de electrones por la carga eléctrica de cada electrón en valor absoluto. ¿De acuerdo? Reemplazas en este caso, en vez de Q, colocas NE en esta ecuación, la segunda ecuación en la primera, y llegas a este resultado, que intensidad de carga es N entre T, o sea, la cantidad de carga entre tiempo, o por tiempo, por la carga del electrón. Ahora, te dan de dato de que N entre T es 1,25 por 10 a la 18 iones por segundo. Justamente te lo dan aquí, ¿no? Los iones negativos se desplazan hacia el polo a razón de 1,25 por 10 a la 18 iones por segundo. Esta cantidad de iones es el número de cargas, ¿de acuerdo? Es el N, es el número de cargas, y T es el tiempo. Por eso que esto sería el N entre T. Entonces, N entre T por dato de problema es esta cantidad, no esta cantidad grande. Entonces, la reemplazamos en la ecuación 1 y tenemos simplemente esto, ¿no? Acá lo reemplazamos y a su vez también reemplazamos la carga eléctrica del electrón. Hacemos esta operación y nos da 0,2 amperios. Alternativa a la letra A, jóvenes. Entonces, hemos hecho el primer problema solamente usando una fórmula nueva, ¿de acuerdo? Solamente usando esta formulita de aquí, esta de aquí. ¿Está claro, jóvenes? Y claro, usamos también la cuantización de la carga, ¿no? Carga eléctrica es igual a N por E, donde N es la cantidad de cargas, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de la resistencia eléctrica. Un análogo en lo que es mecánica, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, un bloque que se desplazaba sobre un suelo liso, ¿te acuerdas? El bloque se desplazaba y si tú le dabas un impulso, este se podía desplazar con MRU. Bueno, pero ¿qué pasa si este suelo es áspero? Entonces había una fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Esta fuerza de rozamiento hacía de que el bloque tienda a detenerse. Entonces tú empujabas un bloquecito y este bloquecito se detenía. Algo parecido sucede con las cargas. Las cargas van a ir moviéndose de un punto hacia el otro, pero debido a propiedades intrínsecas del material, del conductor, en este caso, esas cargas van a tender a frenarse. Entonces, justamente ese es el concepto de resistencia eléctrica. Es una propiedad de los conductores que se manifiesta como oposición a la corriente eléctrica. Entonces, acá tenemos por ejemplo, un conductor. Un conductor que lo vamos a representar con este cilindro, ¿de acuerdo? Este cilindro. Y acá tenemos, este conductor tiene una longitud L y tiene un área de sección transversal A. Debemos aclarar de que la corriente eléctrica va a pasar a través de esta área de sección transversal. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que aclarar. Ahora, ¿qué más? Para un conductor rectilíneo, la resistencia eléctrica R es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de sección transversal. En simples palabras, esta fórmula de ahí. Esta fórmula de ahí, jóvenes, te da el valor de resistencia eléctrica de un determinado conductor. ¿De acuerdo? Entonces, las unidades en el sistema internacional, en este caso serán los ohmios. Muy bien, donde R es la resistividad eléctrica del material conductor, E es la longitud del conductor y A es el área de sección transversal del conductor. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra primera o nuestra segunda fórmula. Ya vamos con la segunda. Jovencito, entonces vamos a reforzar esta idea, ¿ok? Vamos a reforzar esta idea. Vamos a dibujar de nuevo todo. Entonces, vamos a
dibujar a nuestro conductor. Entonces tenemos acá nuestro conductor, ¿de acuerdo? Acá tenemos este extremo, tenemos este otro extremo. Muy bien. Ahora, en este conductor, la intensidad de corriente eléctrica que se va a representar por una flechita, obviamente no es un vector, solamente se lo suele representar así. Tú sabes que es una cantidad escalar, pero se lo puede representar apuntando en una dirección que te va a apuntar la dirección convencional de la corriente eléctrica. Pero bueno, en este caso, la dirección de la corriente eléctrica va a ser esta, el I, ¿de acuerdo? Ahora, esta dirección de corriente eléctrica es fundamental porque perpendicular a esta dirección de corriente eléctrica va a estar el área de sección transversal del conductor. En este caso, que sea esta área de sección transversal que estoy coloreando. Esta área A, ¿de acuerdo? Que es la misma que esta, por ejemplo, ¿no? Tienen la misma área de área A y así en todo el conductor. También si yo le hago, por ejemplo, otro cortecito por aquí, le hago otro cortecito por aquí, también va a tener el valor de A. ¿De acuerdo? Ahí está, valor de A también. Muy bien, entonces vemos de que esta intensidad de corriente eléctrica es perpendicular a esta área de sección transversal, ¿ok? De valor A. Y a su vez, vamos a ver que entre este extremo y el otro va a haber una longitud L. Entonces, de aquí hasta aquí va a tener este conductor una longitud L. L, ¿de acuerdo? Entonces, y además agregando, hay una propiedad intrínseca del material que se llama la resistividad eléctrica, que se la representa con la letra ρ. Entonces, la resistencia eléctrica de este conductor está dada por la siguiente expresión. Sería eléctrica, la resistencia eléctrica R es igual, entonces, este R va a ser igual a la resistividad ρ por la longitud L entre el área de sección transversal A. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esta sería la expresión para calcular la resistencia eléctrica de un material. Donde, repito, esta es la resistencia eléctrica. Las unidades en el sistema internacional están dadas por los ohmios y se representa con la letra omega. ¿De acuerdo? Este ρ es la resistividad eléctrica, una propiedad intrínseca del material. L es la longitud de este conductor y A es el área de sección transversal del conductor. ¿De acuerdo? Esta dirección de la corriente eléctrica es fundamental. ¿Por qué? Porque te indica cuál es el área de sección transversal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que enfatizar el sentido de esta corriente eléctrica. En este caso, como tiene sentido horizontal, esa sería nuestra área de sección transversal. A ver, para que quede claro esto, ya vino en problemas de examen de admisión, así que eh, estamos advirtiendo posibles problemas que podrían venir más adelante, ¿ok? Ujú. Supongamos que tenemos este cubo, ¿de acuerdo? Es un cubo. Y te dicen de que la intensidad de corriente eléctrica va en ese sentido. Ahí.
La intensidad de corriente eléctrica va en este sentido. Espérate. Ya, ahí está nuestro cubito. Ahora, intensidad de corriente eléctrica ahora va hacia arriba. El I. La corriente eléctrica va a atravesar ese conductor en una dirección vertical hacia arriba. I. ¿De acuerdo? Acá también. I. Entonces, si es así, si a este cubo lo está atravesando una intensidad de corriente eléctrica vertical y hacia arriba, entonces, ¿cuál sería en este caso nuestra área de sección transversal? Yo te pongo, por ejemplo, candidatos. Sería, por ejemplo, esta área de color morado, o sería el área de color verde, por ejemplo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería nuestra área de sección transversal? A tener en cuenta, claro, estamos ante un cubo. El área de sección transversal sería esta área, esta cara de color morado, o sería la cara de color verde. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Ya vino en examen de admisión esta misma pregunta. ¿Mm? ¿Cuál sería? Simplemente tienes que ver la dirección de la intensidad de corriente eléctrica. En este caso, la dirección de la intensidad de corriente eléctrica está apuntando hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta intensidad de corriente eléctrica es siempre perpendicular con el área de sección transversal. En este caso, esta sería el área de sección transversal, esta carita de morado. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, en este caso, para este cubito, esta sería el área de sección transversal. Justamente, ¿quién lo determina? La dirección de la intensidad de corriente eléctrica. En el problema que vino en el examen, pusieron, ¿no?, que la corriente eléctrica fluye y acá pone un borne entre X e Y, entre la cara superior y la cara inferior del cubo. Claro, y eso da a entender de que la corriente eléctrica va en dirección vertical. Por eso esta área de sección transversal tiene que ser estas caras superior e inferior del cubo. Oye, yo te hago la pregunta, ¿cuál sería la longitud L de ese conductor? Sería esa longitud de aquí, ¿cierto? Esta de aquí que voy a señalarte. Esta de aquí, ¿ok? L, la longitud L. Claro, y mira, ya con estos datos, ya te van a dar de dato de la resistividad del conductor y todo eso, ya puedes calcular rápidamente ya la resistencia eléctrica, ¿no? Aplicas esta formulita nada más. Ya tienes el área de sección transversal y L. ¿Cuál era la trampa del problema? La trampa era elegir cuál era el área de sección transversal y cuál era el L, en este caso. Si te dan un cubo, por ejemplo, no habría distinción, pero ¿qué pasa si ya se trata de ya no de un cubo, sino que esta área, por ejemplo, tenga un área diferente las caras laterales, tengan área diferente a la cara superior e inferior? Eso sería ya un poco más complicado, ¿no? Entonces, es justamente por eso que se está enfatizando este punto, porque ya vino en examen de admisión. Ujú. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya continuando, ya hemos visto ya en qué consiste la resistencia eléctrica. Vamos a continuar con las diapositivas. Observaciones. La resistividad eléctrica depende de la naturaleza del conductor y de la temperatura. Entonces, vamos a considerar unas temperaturas del rango de 15 a 25 grados Celsius. Los resistores son objetos del material conductor de forma cilíndrica que tienen bandas de colores, cada uno codificado con un número, las cuales permiten determinar el valor de la resistencia. Bueno, esos son resistores bastante conocidos, ¿no? Así uno lo ve en la vida real de esta forma. Si uno desarma un aparato electrónico, uno podría ver como una especie de cilindros que tienen esa forma.
Bueno, ese es un resistor en la vida real, pero una representación esquemática que nosotros vamos a hacer no es como lo estamos viendo, sino va a ser de la siguiente manera, de como lo están observando ahí. Es como una especie de serrucho, ¿no? Entonces, cuando veamos ese serrucho, es que te está indicando una resistencia eléctrica. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, la ley de Ohm. Ya sabemos cuál es la resistencia eléctrica, sabemos en este caso, sabemos eh, la intensidad de corriente eléctrica, entonces ya podemos enunciar la ley de Ohm. Y te dice, la diferencia potencial delta V entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que pasa por él. Entonces tenemos ahí a un conductor de longitud, de cierta longitud, y en él va a haber una diferencia de potencial o un determinado voltaje. Entonces ahí va a haber una corriente eléctrica I. Y la relación entre voltaje, resistencia y corriente eléctrica está dada por esa expresión. Delta V es igual a R por I. ¿De acuerdo? Donde R, la resistencia eléctrica del metal, es una constante de proporcionalidad. ¿Qué más? Y en general, los conductores que satisfacen esta ley se le llama conductores óhmicos. Claro, tú dirás, profesor, esta ley es una ley universal de los conductores eléctricos. No, porque solamente hay una pequeña gama de conductores que la cumplen y a ciertas temperaturas inclusive. ¿De acuerdo? Tienen que estar, como hemos visto en la diapositiva anterior, entre 15 y 25 grados Celsius. Entonces, solamente una pequeña cantidad de conductores es la que cumple esa proporcionalidad, ¿no? Que el voltaje y la intensidad de corriente son proporcionales. No siempre va a ser así. Sin embargo, para efectos del curso que estamos llevando, vamos a considerar de que todos los conductores que vamos a tratar son óhmicos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, en general, la resistencia eléctrica depende de la temperatura del conductor. Observaciones. La gráfica voltaje en función de la intensidad de corriente eléctrica de un conductor que satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada. Claro, estamos hablando de dos cantidades físicas. Si tú te das cuenta, el voltaje y la corriente, ¿no? Si tú la corriente la pasas a dividir, sería voltaje entre corriente igual a una constante de proporcionalidad, porque R es, como acá dice, constante de proporcionalidad. Dos magnitudes o dos cantidades, ¿no? Cuya división es una constante, son dos cantidades directamente proporcionales. Y la curva de esas dos cantidades directamente proporcionales, como ya lo hemos repasado en las segundas en la segunda o tercera clase, es una recta necesariamente. Entonces, siempre que dos cantidades sean directamente proporcionales, como es el voltaje y la corriente, su gráfica va a ser una recta. Así de simple. O sea, si la corriente aumenta de I a 2I, el voltaje también aumentará de delta V a 2 delta V. Si el otro aumenta a 3I, el voltaje aumentará a 3 delta V. Y así sucesivamente. Porque son directamente proporcionales. Si uno crece, el otro también crece. En la misma proporción. Si la otra cantidad disminuye, la otra cantidad también disminuye. Entonces, ambas cantidades crecen o ambas cantidades decrecen. Y lo hacen en la misma proporción, porque son directamente proporcionales. Muy bien. Ahora, la pendiente de la recta inclinada representa la resistencia eléctrica, ¿no? Ese es algo más matemático. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver si podemos, hasta el momento, vamos a hablar también ahora a continuación de la potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué hemos hablado hasta ahora, jóvenes? De tres conceptos, ¿no? El primero era la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica. El segundo, ¿cuál era? El segundo era la resistencia eléctrica. Y el tercero es la ley de Ohm. La ley de Ohm se define como V es igual a I por R, ¿no? Y es la intensidad de corriente eléctrica y R la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo, jóvenes? Profe, pero bueno,
En la diapositiva está el delta B. Bueno, tú lo puedes poner como delta B o B simplemente, ¿no? Acá lo vamos a poner como B nada más. Pero si tú quieres respetar la notación, le ponemos delta B. Al final es lo mismo. Entonces, delta B sí por R, o R por I, como sea. Esta sería la ley de Ohm. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hemos dicho de que este conductor, así lo vamos a, solamente se graficará cuando querramos conocer la cantidad de resistencia eléctrica, esta cantidad física. Pero si nosotros lo queremos poner en un circuito, a este señor no lo vamos a representar así. A todo este señor, a toda esta resistencia eléctrica, la vamos a reemplazar por lo siguiente. ¿Por qué cosa sería? Lo siguiente. Acá vamos a poner un hilo como un conductor. Acá vamos a poner otro conductor. Y esta resistencia eléctrica se la va a representar de la siguiente manera. Así, como una especie de serrucho. Entonces, de esta manera se va a representar a la resistencia eléctrica. Entonces, ya no se va a representar como como un cilindro, ¿no? Se va a representar simplemente con este símbolo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, hemos dicho, jóvenes, también. Ahora nos vamos a centrar en este simbolito, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar lo demás para que no nos distraiga. Suprimirlo. Vamos a suprimir. Ya, entonces, la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, en este caso estamos suponiendo que va para este sentido, hacia la derecha, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hacia la derecha va. Y habíamos dicho que la resistencia eléctrica lo que hacía era oponerse al paso de la corriente eléctrica. En este caso, en esta resistencia eléctrica sucede algo parecido a lo que pasaba cuando nosotros teníamos un suelo áspero. ¿Te acuerdas que cuando teníamos un suelo áspero, lo que se generaba era una pérdida de energía, ¿no? Esa pérdida de energía generalmente se daba en forma de calor. Entonces, algo parecido, jóvenes. Cuando esta corriente pase por esta resistencia, en esta resistencia se va a disipar energía, ¿de acuerdo? Se va a disipar energía, ¿sí? Entonces, de acuerdo al valor de la resistencia, esta disipación de energía será mayor o será menor. Y es justamente esto lo que está relacionado con lo que vamos a hablar de la potencia. La potencia eléctrica que se va a disipar en una resistencia. ¿De acuerdo? Esta potencia está relacionada con la energía. Y es lo que vamos a ver en esa diapositiva. Entonces, potencia eléctrica. Indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía y se define como intensidad corriente por voltaje. Esa definición tan simple, ¿no? Las unidades, como toda potencia, son los watts. Entonces, si tú tienes acá un foquito, este foquito está siendo conectado con una pila. Aquí se va a generar una corriente eléctrica en donde cuando pase por el foquito, en este foquito se va a disipar una cantidad de potencia. La potencia que va a disipar ese foquito va a ser igual a I por delta B, donde delta B es el voltaje que le suministra esa pila. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces ya para cerrar este punto, ¿no? Profesor, ¿a qué era igual esta, esta potencia? Bueno, si esta resistencia va conectada con una cierta pila, o sea, si acá lo conectas por aquí, lo conectas por aquí, con una pila, las pilas se las representa, ustedes ya conocen cómo, ¿no?
un borne más largo que el otro, ¿no? Por ejemplo, algo así. ¿De acuerdo, joven? Entonces, se conecta con esta pila. Acá está el polo positivo, acá está el polo negativo. La corriente iría en este sentido. Entonces, la cantidad de potencia que disipa esta resistencia está relacionada con la corriente que pasa y por el voltaje de esta pila. Supongamos que esta pila tenga un voltaje V, por ejemplo. V. Entonces, pregunta, ¿a qué era igual la potencia? Eso es la definición que acabamos de ver, ¿cierto? Potencia es igual a intensidad de corriente y multiplicado por el voltaje que le suministra la pila, V, PIP, el famoso PIP. Una mnemotecnia que uno puede usar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta resistencia está conectada con esta pila. El valor del voltaje de esta resistencia es el mismo que el voltaje de la pila. Si el voltaje de la pila es V, el valor del voltaje en la resistencia también será V. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a explicar más adelante con las conexiones en paralelo y en serie de la resistencia. Pero por ahora, que quede claro eso. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las siguientes observaciones. Ahora, nosotros habíamos conocido la ley de Ohm, ¿no? ¿Te acuerdas? Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿De acuerdo? El VIR. Reemplazando eso en la definición anterior, nosotros podemos llegar a otras conclusiones. Que P es igual a I al cuadrado por R, o que P es igual a delta V al cuadrado entre R. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en la observación 2, la potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es dada por esa expresión. Entonces, la potencia, ¿te acuerdas de que era energía entre tiempo? Bueno, por esta energía va a ser generalmente el calor disipado, por eso que es delta Q entre T. Ese sería el valor, bueno, la definición de la potencia calorífica, donde delta Q es la cantidad de calor disipado en la resistencia eléctrica que estamos observando. Entonces, jóvenes, ¿qué aplicación nosotros le vamos a dar? Obviamente, hay muchas aplicaciones, ¿no? La más famosa es el calentador eléctrico, el hervidor eléctrico, ¿no? Tú pones ahí, acá en esta resistencia, y acá justamente esta resistencia la acondicionas para que funcione dentro de un dispositivo llamado calentador. Entonces acá colocas en la base una especie de plancha. Y acá colocarías encima, en esta región, colocarías el agua. Entonces, como esta, bueno, lo voy a copiar todo para que sea. Entonces, por ejemplo, algo así, más o menos. Más o menos algo así, jóvenes. Entonces, en esta resistencia simplemente la condicionas. Acá una, colocas aquí, tú encima, ¿no? El agua. Le colocas una plancha donde vaya incorporada esa resistencia. Y acá colocas el frasco, un frasco metálico o de plástico, y ahí colocas el agua o el líquido que tú vas a calentar. Justamente, ¿no? La resistencia emite esta cantidad de potencia, esta energía. Y con esta energía tú vas a calentar el agua, ¿no? Justamente eso es lo que sucede, joven. Acá está el agua que se está calentando. Entonces, en los servidores eléctricos, el principio físico de todo hervidor eléctrico es lo que estamos viendo ahora. Se aprovecha el calor que disipa una resistencia para calentar el agua. Entonces, ese calor, ¿a qué era igual? Bueno, acá borramos la formulita, pero no hay problema. Potencia, ¿a qué era igual? Potencia es igual, potencia es igual.
A I por B. ¿De acuerdo? I por B. Profe, y a su vez la potencia es igual a energía entre tiempo. En este caso, si hablamos de energía calorífica, la potencia es igual a Q entre T, ¿cierto? Potencia es igual a Q, una cantidad de calor, Q, entre el tiempo, entre el tiempo T. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, manejando esas dos definiciones, bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos simplemente, ¿no? Igualar estas expresiones. Simplemente, ¿no? Esta Q entre T, acá lo coloco. Y llegaríamos a algo parecido a lo que vimos en esta diapositiva. En esta diapositiva de aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, todo esto que hemos mencionado, de que la resistencia se calienta y ese calor se aprovecha por ejemplo, para, con, para conectarlo con dispositivos eléctricos y etcétera. Toda esa disipación de energía debido al paso de corriente en una resistencia se le llama el efecto Joule. Justamente eso. Entonces, es lo que vamos a hablar ahora. Efecto Joule es la cantidad de calor disipado en una resistencia. O sea que toda resistencia se calienta e emite calor por el paso de la corriente eléctrica durante un intervalo de tiempo. Entonces, delta Q es igual a P por T. Delta Q es I al cuadrado por R por T. O también delta Q es delta V al cuadrado entre R por T. Bueno, todo simplemente se hace reemplazando la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes tus expresiones equivalentes. Ahí tienes, de nuevo, ¿no? Acá tienes tu resistencia. La resistencia está dentro de este foquito conectado con una pila. Debido a esta conexión, va a fluir con cantidad de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, al paso de la cantidad de corriente eléctrica por esa resistencia se va a producir calor. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto Joule es un requerimiento de la ley de conservación de la energía. Por ejemplo, en un foco eléctrico, la energía eléctrica es la energía luminosa más el calor. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que te indica el efecto Joule. ¿Sí? Claro, en general, nosotros vamos a priorizar de que la mayor cantidad de energía que se disipa es en forma de calor, obviamente, ¿no? Esas son en las resistencias antiguas. Ya digamos, en los foquitos tipo LED, el funcionamiento de los LED es totalmente diferente. Ya son, ya, ya se trata de otro tipo de materiales que se llaman los semiconductores. Pero bueno, eso es otro tema ya, pero es lo que estudia ingeniería electrónica lo van a ver con lujo de detalle. Bueno, jóvenes, entonces, ya para redondear esta idea, la cantidad de calor que disipa esta resistencia se calcula de esta manera, ¿no? Esta cantidad de calor, simplemente este Q entre T se lo iguala con este I por B. Entonces tendríamos Q y despejando este T sería Q es igual a... lo voy a escribir de la siguiente forma. B por I por B y B por I es lo mismo. Pero no te olvides que el T también multiplica acá por T. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, profe, ahí está esta expresión. Y de aquí salen dos expresiones más, ¿cierto? Si tú a este B lo reemplazas por la ley de Ohm como I por R, entonces tendrías lo siguiente, ¿no? Fácil, ¿no? Sería U es igual, en vez de V, colocas I por R. Ley de Ohm. El voltaje es igual a I por R. Multiplicado por I de nuevo, multiplicado por T. Allá, o sea que el Q es igual a I por I y al cuadrado
por R por T. Justamente lo que te dice aquí. Y al cuadrado por R por T. ¿De acuerdo? Y si tú en vez de reemplazar el voltaje, en este caso, reemplazas la intensidad, como en este caso, llegas a la otra expresión. ¿De acuerdo? Pero todo sale de esta expresión. Así que lo único que te sugiero memorizar sería esta ecuación de aquí. ¿Sí? Porque con la ley de Ohm ya puedes calcular lo demás. Entonces, jóvenes, como les estoy mencionando aquí, no todas las fórmulas son necesarias o es imprescindible memorizar. Por ejemplo, esas dos fórmulas de ahí ya no sería tan importante, ¿no? Ya sería simplemente deducción, juntar lo que estamos viendo, la potencia eléctrica, con la ley de Ohm, y ahí sale esas expresiones, adicionándole la definición de potencia, que es energía entre tiempo. Y sería eso todo, jóvenes. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces acá vamos a ver los problemitas. Ahora sí estamos preparados para seguir con algunos problemas. El problema lo vamos a hacer después, ¿te parece? El problema 2, vamos a empezar por el problema... Problema 4 está bueno. Problema 4. Dice problema 4, dice, es para aplicar resistencia eléctrica y lo que es la ley de Ohm. Dice, una batería de voltaje 12 voltios es conectada en los extremos de un alambre recto de longitud 6 metros y de resistencia R1 200 ohmios. Si la sección transversal del alambre es uniforme, ¿cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 50 centímetros o de medio metro? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, vamos a dibujar primero nuestro alambre, ¿no? Ahí está. Ese alambre está conectado con una pila. Esa pila tiene un voltaje delta V1, ¿sí? Delta V1 igual a 12 voltios. Ese es el polo negativo, ese es el polo positivo. Ahora, este alambre tiene una longitud de L1. L1 en este caso es 6 metros. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia eléctrica entre A y B? En este caso, es lo que vamos a ver. Ahora, lo que a nosotros nos piden es lo siguiente. La diferencia potencial no en todo el alambre, sino solamente en una porción de él, que sería esa porción de ahí. Esa porción L2. ¿De acuerdo? Este delta B2 es lo que nosotros queremos saber. Entonces, sabiendo de que si nosotros tenemos a esa pila conectada con esa resistencia, la corriente va a ir siempre del borne positivo hacia el borne negativo. O sea, ese será el sentido de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a calcular, en este caso, vamos a ver la resistencia eléctrica para L1, ¿te parece? Entonces, aplicamos la formulita. ¿Qué fórmula aplicamos en este caso? Esta de aquí. Eh, ta- ta- Acá, esta fórmula. Resistencia es igual a resistividad eléctrica, longitud entre área. Eso es lo que estamos aplicando, ¿de acuerdo? De las diapositivas anteriores. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, jóvenes, acá tenemos esa formulita que vamos a aplicar. Y ahí tenemos, ¿no? R1 es igual a resistividad por L1 entre A. Pero ese dato de problema, eso te dice que es 200 ohmios. Entonces, reemplazando, acá tendrías que ρ entre A es 100 entre 3. ¿De acuerdo? Por eso no te dieron el valor de ρ, no te dieron el valor de A. No interesa, solamente sabes que ρ entre A te dará este valor. Ahora, por la ley de Ohm te indica esto, que I es igual de delta V1 entre R1. Entonces sería I igual a delta V1, ¿cuánto vale? 12.
12 voltios, dato de problema. R1, de lo que acabamos de ver, dato de problema es 200 ohmios, ¿cierto? Entonces, I es igual a 50, igual a 350 amperios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, ya conoces el I, conoces ρ entre A. Ahora vamos a ir para esta longitud L2, ¿de acuerdo? Entonces, para L2 igual a 0,5 metros. R2 es igual a esto. Luego, R2 es igual a delta V2 entre I. ¿Para qué hacemos en este caso? Si tú quieres, en este caso lo que podemos hacer es reemplazar, en vez de R2, poner delta V2 entre I. Acá lo hemos colocado. Y lo que vamos a despejar, en este caso es el I, ¿cierto? Ahí está el I despejado, para conocer el delta V2. Y es fácil, ¿cierto? Porque mira, ρ entre A es conocido, 100 entre 3. Y el I es, en este caso, acá acabamos de calcular mediante la ley de Ohm, que es 3 entre 50. Tú dirás, profesor, ¿por qué el I es el mismo? El I es el mismo porque en esta porción de conductor y en la porción grande de conductor fluye la misma intensidad de corriente eléctrica, porque estamos hablando de un mismo conductor. ¿De acuerdo? Esa es la sutileza del problema. En el conductor completo, en el largo, fluye una intensidad de corriente de 3 entre 50. En el conductor, en la parte media de ese conductor, también fluirá esa intensidad de corriente igual a la que hemos calculado, 3 entre 50. ¿De acuerdo? Entonces, justamente es por eso que estamos considerando el mismo I. ¿De acuerdo, joven? Ahora, por L2. El L2 es 50 centímetros, son 0,5 metros. Simplemente reemplazas esos valores que estamos viendo, ¿no? Y la alternativa sería la letra D, 1 voltio. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bien, jóvenes. Entonces, a ver. Vamos con el problema número 3. Dice, se dispone de un foco de potencia 100 watts cuyo voltaje nominal es 220 voltios. Si el foco es usado en una red eléctrica a un voltaje de 110 voltios, ¿cuál debe ser la potencia del foco? Entonces, solución. Acá tenemos delta V1 igual a 220 voltios, ¿de acuerdo? Y la potencia P1 que disipa ese foquito es 100 voltios. Ahora, de nuevo, ese mismo foquito, bueno, o en este caso, ese foco se lo está colocando a otra fuente de voltaje que es 110 voltios en este caso. Y entonces nos piden calcular la potencia del foco, ¿no? Entonces te dan una serie de datos, te dan una serie de casos, el caso uno y el caso 2. El caso uno es cuando tú lo conectas a esta fuente de 220 voltios y te da una potencia 100 voltios. Y el otro caso es cuando te da una potencia, tienes que bueno, conocer esta potencia conectándola con una fuente de 110 voltios. Bueno, en cualquiera que fuesen los casos, vamos a ver la fórmula que hemos visto hace un momento. La potencia disipada para el TV1 220 voltios se calcula de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, P1 sería 100 voltios. Eh, es igual a P1, esos 100 voltios. Ahí lo tenemos como ecuación 1. Ahora, para el segundo caso, la potencia disipada para 110 voltios. Ahí tenemos el otro caso. Y eso es lo que nosotros no conocemos. Pero lo que nosotros sí conocemos es lo siguiente. Lo que podríamos hacer en este caso es dividir 2 entre 1. Entonces, potencia 2 entre potencia 1. Lo que vamos a ver es lo siguiente, que potencia 2 entre potencia 1, las resistencias se cancelan. Tú dirás, profesor, ¿por qué se cancelan las resistencias? Porque estamos hablando del mismo foco. El foco tiene su determinada resistencia. Entonces, los valores de resistencia de ese foco, como se trata del mismo, entonces tienen que ser iguales. Por eso que estas resistencias se van a cancelar. Ahora sería delta de V2 entre delta de V1 al cuadrado.
Bueno, pero el delta V2 es 110, el delta V1 es 220, entonces ese valor es súper conocido, ¿cierto? Bueno, cancelas este señor de acá, este sería un medio al cuadrado un cuarto, 100 entre 4, 25 watts. Alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, Vamos a pasar profesor. al problema 5. Dice, en un calentador eléctrico cuya potencia y ahí viene la corrección, ahí está de rojo, 4000 watts. Son introducidos 2,4 litros de agua, de masa 2,4 kilogramos, a temperatura de 20 grados Celsius. Si el 80% de la energía disponible es absorbida por el agua, ¿cuánto tiempo tardará en aumentar la temperatura del agua hasta 100 grados Celsius? Y ahí te dan los valores del calor específico del agua en estado líquido, ¿no? Y te dan la equivalencia entre un joule y la caloría, ¿te acuerdas? Un joule es 0,24 calorías. Bueno, nosotros ya somos expertos transformando eso, ¿no? ¿Te acuerdas de la clase pasada? Bueno, entonces, justamente lo que estamos hablando, ¿cuál es el principio del funcionamiento de un calentador eléctrico? Simplemente es a ese recipiente, en la base se le coloca una resistencia donde fluye una cantidad de corriente eléctrica por esa resistencia, y lo que va a pasar es que, como estamos viendo aquí, por esta resistencia fluye una cantidad de corriente eléctrica, y debido a esa cantidad de corriente que pasa por efecto Joules, se va a disipar una cierta cantidad de energía, en este caso energía en forma de calor. Entonces, la potencia disipada, calor disipado por unidad de tiempo, está dado por esa expresión de ahí. Potencia es igual a 4000 watts, ese es el dato del problema. Entonces, este delta Q es P por T, expresado en joules. Si tú lo quieres expresar en calorías, le tendrías que multiplicar 0,24. Estamos haciendo el cambio de unidades a joules, de joules a calorías. Y acá tendrías tu ecuación 1. El calor absorbido por el agua sería esta cantidad de calor absorbido por el agua igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T. Profesor, ¿de dónde salió esto? ¿Te acuerdas del calor sensible? ¿Te acuerdas? De la clase pasada, ¿no? Acá tenías una de temperaturas. Estamos hablando de forma diagramas. Acá tienes temperatura inicial, TI, acá tienes temperatura final, TF, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como se está calentando, va de la temperatura inicial a la temperatura final. Este calor del que estamos hablando se le llama calor sensible. Y el calor sensible, ¿cómo se calcula? Calor sensible es igual al calor específico por la masa, por la variación de la temperatura, delta T. ¿De acuerdo, jóvenes? De esa manera se calcula el calor sensible. Y ese calor sensible se define como un calor producido por la variación de la temperatura. Bueno, en este caso estamos aplicando eso. ¿Dónde estás? Estás aquí. Entonces, si te das cuenta, estamos aplicando eso. Al momento de que la resistencia emite calor, ese calor es absorbido por el agua, y el agua lo que va a hacer es aumentar su temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el calor absorbido por el agua está dado por esa fórmula de ahí, que es la fórmula de calor sensible. ¿De acuerdo? Por dato de problema, la cantidad de calor que absorbe el agua es, en este caso, 80%, o sea, 80 entre 100 de la cantidad de calor disponible, ¿de acuerdo? O sea, 0,8 delta Q. Entonces, reemplazamos 1 y 2 en 3, entonces tendríamos esa expresión, ¿de acuerdo? La temperatura inicial conocida, la temperatura final también es conocida, la masa también del agua también es conocida, debe estar expresado en este caso en gramos, y el calor específico del agua también es conocido, ¿no? Es una caloría por gramo grado Celsius. Entonces, el tiempo en este caso que vamos a ver simplemente se lo calcula de esa manera, ¿no? Eh, Reemplazando nada más esos datos que estamos viendo ahí. No te olvides de que en este caso la masa
como estamos trabajando con calorías, en calorimetría la masa se trabaja en gramos, ¿de acuerdo? Entonces, acá la masa era 2,4 kilogramos. Entonces, tienes que transformarlo a gramos. Por eso acá colocan 2,4 por raíz al cubo gramos. A tener mucho cuidado con esos jóvenes. Por lo tanto, el tiempo sería 250 segundos. Alternativa de la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hacer alguna pregunta? Ah, una pregunta ahí, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a las... ¿qué podemos hacer aquí? Ujú. Vamos al siguiente tema. Ahí. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver a continuación lo que se llaman las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Vamos a ver lo que se llaman las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Las leyes de Kirchhoff. Entonces, nosotros vamos a tener una serie de circuitos en donde van a haber una serie de reglas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice la regla de los nudos? Te dice, la sumatoria de las intensidades de corriente que entran a un nudo es igual a la sumatoria de las intensidades que salen del nudo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, aquí ese nudo, tres conductores, conductor uno, 2 y 3, ahí tienes el nudo. Entra una corriente I1, entra una corriente I2 y sale una corriente I3. Entonces lo que te dice es que la cantidad de corrientes que entran al nudo es igual a la cantidad de corrientes que salen. En simples palabras, en este caso específico, I1 más I2 es igual a I3, ¿no? Porque acá estaría en el lado izquierdo la cantidad de corrientes que entran y en el lado derecho la cantidad de corrientes que salen, la suma de las que salen. Esa es la regla de los nudos. Pero nosotros le vamos a prestar especial atención a la regla de las mallas. Dice, la suma algebraica de las FEMs, de las fuerzas electromotrices de una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes IR en cada resistor de la malla, ¿de acuerdo? Y acá te dice, no, se usa positivo cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente indican con el sentido de recorrido de la malla, se usa negativo cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de recorrido de la malla, ¿no? Y ahí te danzan un pequeño ejemplito. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ahí tenemos esa segunda ley de Kirchhoff. Entonces, jovencito, vamos a ver, como solemos hacer siempre, vamos a tratar de simplificar esto que estamos observando, ¿ok? Entonces, esto de acá que viene es bastante importante, así que por favor, bastante atención al respecto, ¿ok? A ver, jóvenes, vamos a ir por partes siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos vamos a empezar por lo primero. Si nosotros tenemos un pequeño circuito, ahí está, y ajá, listo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, acá nuestra pila, acá una pila, su polo positivo, su polo negativo. El polo positivo es el extremo más larguito, ¿no? El más larguito, y el polo negativo es el más cortito. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta pila va a ir conectada, por ejemplo, a una resistencia, que se la representa de esta manera, ¿no? Como ya hemos mencionado, como un serruchito así. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente eléctrica siempre va a ir del polo positivo al polo negativo. Entonces, sería a más o menos así. Va a ir siempre del polo positivo al polo negativo. ¿De acuerdo? Eso es por convención.
Eso, profesor, ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser en sentido contrario? Bueno, es por convención, ¿de acuerdo? Ahí está. Intensidad corriente, ¿de acuerdo? Esto quedó claro, jóvenes. Entonces, esto debe quedar súper claro. El sentido de corriente eléctrica. Ahora, vamos a analizar cada componente y vamos a ver para la segunda ley de Kirchhoff cómo son las convenciones de los signos, ¿ok? Entonces, vamos este circuito lo vamos a poner más interesante. Ujú. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, por ejemplo, acá. Vamos a simplificarlo bastante, jóvenes, lo más que podamos, ¿ok? Lo más que podamos. A ver, vamos a dibujar un circuito en donde vamos a justamente ver cómo exactamente se aplica la segunda ley de Kirchhoff, es lo que nosotros vamos a ver ahora. La primera ley es bastante intuitiva, ¿no? Las corrientes entran a un nodo, otras corrientes salen de un nodo, totalmente intuitivo. Pero la segunda ley de Kirchhoff no lo es tanto, entonces por eso vamos a ver de qué trata. Supongamos que acá tenemos una pila. Acá está su borne positivo, su borne negativo. ¿De acuerdo? Vamos a tener otra pila. Su borne positivo, su borne negativo. Claro. Y acá vamos a tener una resistencia, por ejemplo, una resistencia eléctrica que va a tener esta forma, ¿no? Ustedes saben cuál es el símbolo de la resistencia eléctrica. R. Ahí está. La, esta pila, por ejemplo, va a tener un voltaje E1. Esta otra pila va a tener un voltaje E2. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, esto lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a nosotros ver tres casos, jóvenes. Primer caso, segundo caso y el tercer caso. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a tratar de resolver este problema, ¿de acuerdo? Cómo fluye, si en este caso, ¿no? La corriente eléctrica fluye en un determinado sentido. Por ejemplo, que fluye en este sentido. De aquí, para aquí, que fluye en ese sentido. En sentido antihorario, por ejemplo. Vamos a ver eso. Entonces, aquí hacia abajo, aquí hacia la derecha y aquí hacia arriba. Una intensidad, una intensidad I, por ejemplo. Intensidad de corriente eléctrica I. Muy bien. Ahora, la regla es bastante simple, jóvenes. ¿Ah? No es nada del otro mundo, como diríamos. A ver, empecemos. Por ejemplo, tenemos tres casos. Los únicos casos que vamos a tener son los siguientes. Tenemos, primer caso, tenemos acá un conductor, otro conductor unido a una pila, y en el tercero, conductor unido con el conductor con una resistencia. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, acá tenemos una pila en este sentido. Polo negativo, polo positivo. Acá vamos a tener una pila en sentido contrario. Polo positivo, polo negativo. Y acá vamos a tener una resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo va la convención de signos en este caso? Para
para aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Antes, primero la convención de signos, jóvenes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que su voltaje, en este caso, el voltaje de este señor epsilon, este también epsilon, y la resistencia, en este caso, valga R. ¿De acuerdo? Ahora, para este primer caso, vamos a ver, supongamos de que la corriente va hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. Si la corriente va hacia la derecha, esta intensidad de corriente I, esta corriente estaría yendo de un polo negativo hacia un positivo. En este caso, el voltaje se considerará con el signo positivo, o sea, será más epsilon. Porque la corriente va de un polo negativo a uno positivo. En el otro caso, la corriente, en el segundo caso, caso 2, la corriente va del polo positivo al polo negativo. Entonces, si eso es el caso, que va de polo positivo al negativo, como va de polo positivo al negativo, este voltaje se lo va a considerar negativo también, o sea, sería menos epsilon. ¿Por qué? Repito, porque la corriente va del polo positivo al polo negativo. Justamente es por eso. Ahora, profesor, ¿qué pasaría cuando la corriente va por una resistencia? Mira, cuando va por una resistencia no interesa la dirección que vaya. No interesa en realidad, va a ser el mismo resultado. Puede ir en ese sentido o en el sentido contrario. No interesa. Siempre en una resistencia habrá una caída de voltaje. O sea, siempre habrá un voltaje igual a negativo I por R. Eso hay que tenerlo de memoria, jóvenes. Estos tres casos son los únicos que se te van a presentar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si acá tenemos una pila con 12 voltios y la corriente va hacia la derecha, el voltaje sería en este caso más 12 voltios. Si acá tenemos una pila de 12 voltios y en este caso la corriente también va hacia la derecha, pero en este segundo caso va del polo positivo al polo negativo, en este caso tendríamos un voltaje de menos 12 voltios. ¿De acuerdo? Y si en este caso, por ejemplo, tenemos una resistencia de, poniendo en un ejemplito, de un ohmio, y tenemos una corriente de 2 amperios, por ejemplo, o de, bueno, podríamos hablar de miliamperios, pero para simplificar, de 2 amperios. De 2 amperios. Entonces, este resultado sería simplemente negativo. La cantidad de I, amperio es 2, la resistencia es 1. 2 por 1 igual a menos 2. Menos 2 voltios. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, estos son los ejemplos claros que vamos a ver a continuación. ¿Quedó claro esto? Estamos simplificando en su máxima expresión todo lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Porque quizá un poquito complicado se ve en el libro, pero igual. Estamos tratando de explicar lo más que podamos. ¿Ok? ¿Dónde están las preguntas? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya para redondear la idea, para ya aplicar la segunda ley de Kirchhoff, lo que estamos hablando, ¿cómo se aplicaría la segunda ley de Kirchhoff en este caso? Bueno, te dice que la suma de los voltajes en una malla es igual a cero. Así de simple. Es muy elegante la segunda ley de Kirchhoff. No es nada complicada. Entonces, mira, aplicándolo en este caso tan elemental. Acá tienes dos pilas, ya no tienes una, sino ya tienes dos. Acá tienes una resistencia. Y en este caso, la corriente va en ese sentido, por condición del problema. ¿Cómo aplicaríamos la segunda ley de Kirchhoff para esta malla? Porque esta ya sería una malla. Bueno, empecemos por este componente. La corriente va del polo positivo al polo negativo. Profesor, del polo positivo al negativo, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Ah, estamos en este segundo caso, ¿cierto? ¿No? Del polo positivo al negativo. Entonces, el voltaje tendría que ser negativo.
Entonces acá colocamos, sumatorio de voltaje es igual a cero. Empezamos por esta componente. Como va del polo positivo al negativo, entonces sería menos epsilon 1. Ese sería el primer voltaje. Un voltaje negativo. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a adicionar más. Sigamos. Ahora, vamos con esta resistencia. Profesor, ¿cómo se calcula la, el voltaje en esta resistencia? En este caso, estaríamos en este tercer caso, ¿no? Sería negativo el valor de I por R, la multiplicación de I por R. Entonces, para esta resistencia sería negativa también, menos intensidad de corriente I multiplicado por la resistencia R. Y cierro mi paréntesis. ¿De acuerdo? Y en este tercer caso, lo vamos a sumar más este voltaje de esta pila. Va del polo, en este caso, negativo al positivo. Estaríamos en este primer caso, ¿no? Más epsilon. Si este tiene epsilon, acá el voltaje sería más epsilon. Entonces, acá sería más epsilon 2. Sería más epsilon 2. Ahí está. Y todo eso acá es igual. Profesor, ¿falta alguna componente más que analizar? Ya no. Entonces todo esto lo igualo a cero. Igual a cero. Y ahí se acabó el problema. Esta sería la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esto hay que verlo obviamente en un problema. Eso no puede quedar así. Vamos a verlo en un problemita, ¿ok? Eso te lo voy a dejar, estas observaciones te lo voy a dejar para que lo leas tranquilo, ¿sí? Ahí te dice, ¿no? Que la ley de los nudos es un requerimiento para la ley de conservación de la carga eléctrica. La segunda ley es la conservación de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a aplicar esto en un problemita. Vas a ver qué fácil es aplicar esta segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué problema te indica de que debes aplicar segunda ley de Kirchhoff? Es cuando el problema tiene dos o más pilas en este caso, ¿no? Como por ejemplo el problema número... este problemita, ¿de acuerdo? Entonces, en este problemita, lo que vamos a hacer es calcular la corriente que pase por esta resistencia, ¿de acuerdo? Está claro, jóvenes. Entonces, vamos a calcular la corriente que pase por estas resistencias. Muy bien. Entonces, problema número 8. Vamos a agrandar esto. Vamos a agrandarlo. Vas a ver qué fácil es esto. Vamos a pegarlo aquí, ¿ok? Ujú. Control V. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya vamos a darle solución a esto. ¿Cuál era la... Acá te dice, ¿no? En el circuito mostrado las fuentes de fuerza electromotriz son de epsilon 1, 18 voltios, epsilon 2, 12 voltios. Tiene resistencias internas de 2 ohmios y 1 ohmio, respectivamente. Determina la lectura del voltímetro. Muy bien. Entonces, el voltímetro es un dispositivo que se coloca en paralelo en donde la corriente no pasa. O sea que o sea, es como si no existiese, en otras palabras. La resistencia eléctrica dentro del voltímetro es tan alta de que la corriente no va a pasar. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad del voltímetro y siempre se lo coloca en paralelo. Esto también lo vamos a explicar más adelante, ¿te parece? Ya. Lo que yo quiero es la aplicación directa de de la segunda ley de Kirchhoff, que se puede hacer acá perfectamente. Mira, la corriente nosotros la vamos a suponer, mira, la pila E1 de epsilon 1 tiene 18 voltios y la otra tiene 12 voltios. En este caso, como la de epsilon 1 tiene mayor voltaje que la del epsilon 2, vamos a ver de que la corriente va a estar en ese sentido. En ese sentido, ¿de acuerdo? En un sentido, ¿cómo se le llama? Antihorario.
Entonces, la corriente va a ir en ese sentido. En ese sentido, en este sentido y en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir componente por componente viendo cuál es el valor de los voltajes. Lo que nosotros sabemos es, en esta malla que estamos viendo aquí, esta ya no sirve. Esto se elimina. Como te he dicho, es un voltímetro. Por acá no pasa la corriente. Su resistencia es muy grande. Entonces se lo elimina, ¿no? Lo eliminamos aquí. Lo eliminamos. Como si no existiese. Ahí está. Si tú quieres, ¿no? Lo eliminas. Es una propiedad, joven, ¿no? Si tú tienes un voltímetro, es como si no existiese. Simplemente el voltímetro te sirve para calcular el voltaje, nada más. Ahí está. Lo suprimimos y lo eliminamos. Ya. Entonces, por ese voltímetro no va a fluir corriente eléctrica, solamente tenemos este circuito nada más. Muy bien. Vamos a ver componente por componente, ¿te parece? Empezamos por ese componente de aquí. Por esta de aquí. Vamos a ver esta de aquí. Mira, la corriente pasa en este sentido. ¿Y qué te dice la segunda ley de Kirchhoff? Te dice, la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a cero. Muy bien, entonces empecemos con esta. La corriente va en sentido hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces la corriente va en ese sentido. La corriente va de un polo negativo a un polo positivo. Entonces, este epsilon 1 tiene un valor de 18 voltios. Como va de polo negativo al polo positivo, ya no será 18, sino será más 18. Entonces empezamos. Acá sería más 18. ¿De acuerdo, jóvenes? Sigamos. Ahora, ya le cumplimos a él. Ahora sigamos con él. R1. Cuando hablamos de R1, estamos hablando de una resistencia que en este caso hay una caída de potencial. ¿Te acuerdas el caso que habíamos visto hace un momento, no? Pasa la corriente I. ¿Cómo se calculaba el voltaje? Lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Bueno, le tenías que adicionar más. En este caso, sería más o menos, jóvenes, se trata de una resistencia. Sería menos, ¿no? Sería menos I, intensidad de corriente que no conocemos, multiplicado por R1. ¿Pero R1 conocemos o no? Sí, R1 es 2 ohmios, o sea, sería I por 2. Está multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Cierro paréntesis. Ya terminamos con R1. Ahora vamos con R2. Lo mismo, ¿no? Acá la corriente va hacia la derecha, ¿ok? Y no interesa en qué sentido vaya, siempre cuando hay una resistencia va a haber una caída de voltaje. Entonces acá está nuestro I, que es el mismo I que en el caso anterior, solamente que pasa por otra resistencia, ¿no? En este caso, más. Ahora, la resistencia esta resistencia R2. El I sería, hay una caída de potencial menos el I, en este caso, multiplicado por R2. R2 sería dato de problema, un ohmio. Ajá, o sea que sería I por 1. ¿De acuerdo? Muy bien, terminamos con él. Ahora sigamos con el epsilon 2. Acá sería eh, el I. Ahí está. El I por el epsilon 2. Ahí está, jovencito. Entonces, ahí lo tienes. Tienes al I. ¿De acuerdo? Entonces, el I va del polo positivo al polo negativo. Entonces, acá le sumamos, en este caso, más. Ahora mira, este va del polo positivo al polo negativo. En este caso hay una caída de voltaje. Ya lo hemos visto hace un momento, caso 1, caso 2, caso 3. En este caso le tenemos que anteponer el signo negativo. Entonces ya no sería epsilon 2. El epsilon 2 vale 12 voltios, sino sería menos epsilon 2. O sea, sería menos 12 voltios. ¿De acuerdo? Justamente por esto.
Entonces sería menos 12 voltios. A ver, sería menos 12 voltios. O menos 12 simplemente. Ya está. Seguimos por aquí buscando y ya no encontramos nada más. Empezamos, bueno, encontramos al que habíamos iniciado, al epsilon 1. Ahí nomás queda. Entonces, cuando ya acabamos con todos los elementos del circuito, todo esto lo igualamos a cero. Ya acabamos con todo. Y lo único que es operar nada más esto, ¿no? 18 menos 12, ¿cuánto es, jovencito? 6, ¿cierto? 6. Igual. 2i más, bueno, menos 2i, menos 3i. El otro, eso, menos 3i pasa al otro lado a sumar. Sería 3i. O sea que el i, ¿cuánto vale? El i, ¿cuánto vale, jóvenes? 2 amperios, ¿cierto? 2 amperios. ¿De acuerdo? Sí. Una manera sumamente fácil. Utilizamos la segunda ley de Kirchhoff. No necesitamos hacer nada más. Para eso hemos puesto de una manera, no me estoy gastando bastante tiempo explicando cuáles son los casos cuando va con signo positivo, cuando va con signo negativo, y en el caso de la resistencia siempre va con signo negativo. Y sería I, la intensidad de corriente por la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la intensidad de corriente que se calcula, ¿no? Y es igual a 2 amperios. Y justamente es lo que te dice en el problema, ¿no? Lo calculan, también lo hacen de otra forma, pero al final es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿No? Te ponen esta formulita un poco intimidante, ¿no? Que al final es lo mismo, jóvenes. Y te da 2 amperios, tal cual lo hemos calculado nosotros. Entonces, la lectura del voltímetro, simplemente tienes que sumar el voltaje de este epsilon 1 más el voltaje de este otro, ¿no? Sumas estos dos de acá, delta B es BA menos B sub B, pero puedes sumar en ese punto X un voltaje menos BX y acá más BX. Eso es indistinto, también lo puedes hacer. Yo sería más práctico, ¿no? Acá le sumas potencial, este potencial que te genera esta pila más el potencial o el voltaje que te genera esta resistencia y se acabó. Ya, ahí lo sumas y se acabó, jóvenes, ¿no? Acá este epsilon 1 su voltaje es 18, el otro sería menos 4 y acá te estaría 14 voltios. Alternativa de la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso era lo que yo quería recalcar, la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya lo demás ya un poquito más sencillo. Ya podemos manejarlo, ¿ok? Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces vamos a ya a buscar la aplicación. Ujú. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Ya terminando ya la clase, vamos a ver las resistencias cuando están conectadas en paralelo o cuando están conectadas en serie, ¿ok? Entonces, vamos a ver las conexiones de resistencias en paralelo o en serie. Conexión de resistores. Entonces, dos resistores estarán conectados en serie cuando estén dados de esta manera, ¿de acuerdo? Y se va a cumplir esta serie de propiedades, ¿no? Si tenemos R1 seguido de R2 y seguido de R3, entonces las corrientes que van a fluir por esas tres resistencias van a ser las mismas, obviamente, ¿de acuerdo?
el voltaje, el delta V entre el extremo de uno y el extremo del último va a ser la suma de los tres voltajes, delta V1, V2 más el V3. Y lo más importante, la resistencia equivalente se obtiene mediante la simple suma, R1 más R2 más R3. Eso cuando tenemos conexión de serie de resistencias, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver cuando están en paralelo. Cuando están en paralelo es bastante, pero bastante notorio. Dos resistencias estarán en paralelo, en simples palabras, cuando tienen entre sus extremos a los mismos potenciales eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como vemos, ¿no? Esas tres foquitos conectados en paralelo. En cada foquito pasa una cierta cantidad de corriente eléctrica, todo bien. Y lo vamos a representar de esta manera, ¿ok? Y en este caso vamos a ver lo siguiente, que el voltaje de esas tres resistencias va a ser la misma, obviamente porque están conectados en paralelo. De la conservación de la carga, la suma de las cargas es la carga total. Y lo más importante, la resistencia equivalente se calcula como la suma de las inversas de la resistencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, fuente de fuerza electromotriz. Eso lo pueden ustedes leer con total tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza electromotriz simplemente es el trabajo entre la carga eléctrica. ¿Qué es la fuerza electromotriz? En simples palabras, es el voltaje que te da una pila, como lo habíamos dicho, ¿no? Cuando se habla de pila no se habla de voltaje, sino se habla de fuerza electromotriz. Claro, hay un voltaje implicado, pero hablando estrictamente es fuerza electromotriz. Y las unidades son los voltios. Y acá te damos observaciones sobre las baterías ideales, esas que no tienen resistencia interna, y tenemos las baterías reales, aquellas que tienen resistencia eléctrica. Y esa resistencia está conectada en serie con la batería, como tú lo puedes observar. Ahí está, joven. Le puedes tomar una captura de pantalla para que lo puedas leer con más detenimiento. Esto ya es simplemente leer, ¿no? Medidores eléctricos, el amperímetro, ¿no? Ese te mide la cantidad de corriente. ¿Cuál es la característica fundamental de este amperímetro? Que se conecta en serie. Eso es lo fundamental. Voltímetro, ¿qué te mide? Voltajes. ¿Cuál es su característica fundamental? Que se lo conecta en paralelo con una resistencia. Entonces, eso es también importante recalcar, jóvenes. ¿De acuerdo? Eso es lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, solamente que lo vimos rápidamente. Te dije, ¿no? Que el voltímetro tiene una resistencia muy alta, por eso que no pasa la corriente. Por eso es como que si no existiese el voltímetro, ¿no? Se lo borra del mapa, ¿no? Bien. Entonces, las leyes de Kirchhoff ya las vimos nosotros. Empezamos primero con la ley de Kirchhoff, porque es más sencillo, ¿no? Empezamos ahora, jóvenes, con los ejercicios. Vamos a ver el problema número 2 ahora. Entonces, dice, un alambre de resistencia eléctrica de 10 ohmios se funde para formar dos alambres de la misma longitud original, siendo el área transversal del primer alambre el doble que la del segundo. Si los alambres son conectados en serie, determina la resistencia equivalente. Solución. En el estado inicial nosotros tenemos este alambre, ¿de acuerdo? Y en el estado final tendremos dos alambres de diferentes resistencias, de área A1 y área A2. La resistencia del primero es de 10 ohmios y la del segundo y del tercero, R1 y R2, todavía no sabemos. Solamente sabemos que están conectadas en serie y nada más. Ahora, la resistencia equivalente simplemente es la suma de las resistencias. Date cuenta, cuando están conectados en serie, resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Es lo que acabamos de hablar ahora. Pero la resistencia de R1 y R2 se calcula mediante la ley de Pouliot, mediante esas expresiones. ¿De acuerdo? Ahora, si la densidad del alambre se mantiene constante, ¿qué quiere decir? De que los volúmenes deben ser el mismo. O sea que el volumen del primer alambre es igual a la suma de los volúmenes de los otros dos alambres. Y por dato de problema, A1 es igual a 2 veces A2. Entonces ahí tendríamos que AL es igual a 3 veces A2 por L. Ahora, la ecuación 3 en 1, reemplazamos esa expresión en la ecuación 1
y llegamos a que resistencia equivalente es 9 medios ρL entre A. Pero ρL entre A por dato en el estado inicial era 10 ohmios. Simplemente reemplazamos y la alternativa sería la letra D. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ahora pasemos al siguiente problema. Problema que nos faltaba es el problema número... Por ejemplo, el problema número 7, donde vamos a aplicar la ley de Kirchhoff también. En el circuito mostrado en la figura la fuente de fuerza electromotriz. 3 voltios está conectada con 3 resistencias. R1 a 3 ohmios, R2 6 ohmios y R3 de valor desconocido. Si la lectura del amperímetro es un amperio, determina el valor de la resistencia R3. Entonces ahí tenemos nuestro circuito. ¿Cuál es el truco acá, jóvenes? Nosotros queremos el valor de R3. ¿Qué te parece si estas dos resistencias las calculamos y las convertimos en una sola, en su resistencia equivalente? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, resistencia equivalente entre R1 y R2, la suma de las inversas simplemente, ahí lo ves, y sería 2 ohmios. Ahora, esos dos se convierten en uno solo. Entonces, en este caso, si tú te das cuenta, acá podemos aplicar la ley de Kirchhoff como se nos antoje, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff para ser más específico. Entonces, tú dirás, profesor, ¿por qué? Acá veo otra malla. Esto no es una malla, joven, esto es un voltímetro. Por acá no pasa la corriente, esto lo puedes eliminar. Solamente tienes una malla aquí. Aplica la segunda ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? De la regla de las mallas, justamente esta fórmula, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo quizá simplificarlo un poquito más, aplicando lo que habíamos visto, ¿no? De menos a más con signo positivo. Las resistencias llevarán signo negativo, igual a I por R, el voltaje será. Entonces, aplicamos esto, y esto nos da el valor de R3, ¿no? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. La respuesta sería la letra E. Un problema bastante sencillo. Si hemos hecho el problema 8, el problema 7 es mucho más complicado, solamente que acá le estamos agregando esta reducción en paralelo de estas dos resistencias, ¿de acuerdo? El problema 7 sería la solución. Y para terminar, concluimos con el problema 6. Entonces, este problema 6 puede hacernos caer en algún momento. ¿Por qué? Porque aparentemente tenemos 3 resistencias algunos dirán en serie, algunos dirán que no opinan. Mira, acá dice, en la conexión de resistores que se muestran en la figura, las resistencias son de 4, 6 y 12 ohmios. Determina la resistencia equivalente entre los extremos A y B. Jóvenes, en este caso nosotros tenemos que ser muy estrictos con lo que hemos dicho. 3 resistencias se consideran en paralelo cuando entre sus extremos tenemos a los mismos puntos, en este caso a los mismos potenciales eléctricos. En este caso, supongamos que este punto sería el punto A, en este caso son potenciales iguales. ¿Cómo sería más o menos, profesor? Sería de la siguiente forma. Este puntito es el punto A, ¿cierto? Este punto, por acá ya no se puede mover porque la resistencia se lo está impidiendo, pero por acá sí se puede mover, mira, por aquí se puede mover, se puede trasladar y se traslada hasta aquí. O sea que ese también sería el punto A, por eso que acá te mencionan puntos potenciales iguales. Y lo mismo bueno, BA. Para el punto B también. Por aquí no se puede mover porque hay una resistencia, pero por acá que no hay nada, solamente es alambre conductor, se puede mover. Entonces, por aquí también se puede mover. Ahora, de aquí a la derecha y a la izquierda no se puede mover porque hay resistencias a ambos lados, entonces ahí nomás queda. Sin embargo, en esos dos puntos también tenemos potenciales iguales, B sub B y B sub B. Y fíjate, las 3 resistencias están entre BA y BB, B sub A y B sub B. O sea que las 3 están al fin y al cabo en paralelo, ¿cierto? O sea, las 3 resistencias están en paralelo, solamente que no parecían, pero están en paralelo. Entonces, simplemente ya para calcular la resistencia equivalente, aplicas la suma de las inversas, ¿no? Porque están en paralelo. Recién por eso, joven. Esto puede ser problema tipo examen de admisión, ojo, ¿ah? Tipo examen de admisión. Y simplemente aplicas esa formulita y te da la alternativa a la letra C. Bien, jovencitos, eso sería todo por hoy. La siguiente semana vemos magnetismo, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor.